Bendiciones. Vamos a leer la palabra en San Juan capítulo 8 del verso 21 al verso 30 y dice la palabra del Señor así. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y le dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo sois, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Bendito sea el nombre del Señor y gloria a Dios por su santa y bendita palabra. Quiero exponer en esta tarde la palabra de Dios en estos versos que leí de forma expositiva. Quiero ir más o menos abarcando uno o dos versos a la vez y tratando de explicar lo que en esta lectura está registrado, sacando por encima un pequeño análisis de lo que hay aquí escrito, de lo que realmente quiso decir el Señor Jesús cuando les habló a estos hombres y a la vez qué nos quiere decir a nosotros o qué nos enseña a nosotros. Siempre al intentar exponer la palabra de Dios debemos dejar que sea ella quien hable, porque la palabra interpreta la palabra, y para lograr eso, qué manera más eficaz y práctica que la predicación expositiva. Cierto, no es lo más común en nuestros países, tampoco lo más usado por los predicadores, pero es tan acertado este método. ¿Y sabe por qué es tan acertado el método de la exposición expositiva de la palabra? Porque no nos deja decir más que lo que ahí viene escrito. Ahora, tenemos que utilizar siempre las ayudas de la hermenéutica para lograr saber con certeza de qué habla el pasaje. Cuando queremos hablar de la palabra de Dios, siempre los que de alguna manera tenemos la dicha y la responsabilidad de exponer la palabra del Señor, tenemos que estar claros que no debemos decir más de lo que la palabra de Dios dice. Por eso el método expositivo es tan importante, porque nos limitamos a lo que Él está escrito. Procuramos sacar de Él información que está dentro del contenido de la Escritura y de otros versos que corroboran lo que estamos leyendo. Y de esta manera hablamos menos nosotros y dejamos que la palabra de Dios hable. Ok, y aquí para comenzar diré lo siguiente. Nos encontramos a nuestro Señor Jesús, en este caso, debatiendo con los fariseos y los escribas, con los judíos en sí, con todos ellos. Como siempre, ellos buscando hacer tropezar al maestro, pero no lograban su objetivo y por el contrario, predisponen o hacen que el Señor se disponga para que éste lance una tremenda palabra contra ellos. O sea, ellos procurando hacer tropezar al maestro, procurando que él caiga en una contradicción de términos, de palabra, o en fin. Ellos buscaban de alguna manera hacerles tropezar, pero no lo podían lograr, ni lo van a lograr nadie. Ningún ser humano va a lograr hacer tropezar a Dios. Y Él era Dios. Entonces, lo que hacen es que lo predisponen. Y entonces Él lanza una tremenda palabra contra ellos. Y para ello comenzamos leyendo el verso 21. Y dice la palabra, otra vez Jesús les dijo, o sea, ya les había hablado anteriormente, les había explicado. Recuerden que estamos hablando de que aquí había pasado la historia de la mujer adúltera, habían pasado varias cuestiones, él seguía hablando y entonces dice, otra vez, o sea, dando a entender que estaba hablando con ellos de nuevo. Les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí tenemos que hacernos una pregunta.
Y la pregunta es, ¿qué quiso decir el Señor con esta frase? Me buscaréis, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriré. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Cuando se analiza a fondo este verso, nos damos cuenta de la gravedad de las palabras de Jesús. Hay gravedad, hay severidad en las palabras del Señor, pero la aplicación del verso la voy a dar más adelante, porque conviene que así sea para la exposición de esta palabra. Ok, como siempre, ellos no entendían nada. Vea el verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Ok, los judíos eran conocedores del Torá, de la escritura que tenían en aquellos tiempos. Conocedores de la palabra escrita, ellos deducen que la única manera de ir a algún lugar o que Jesús vaya a algún lugar y que ellos no lo puedan hacer es si se suicida. Si usted me pregunta, ¿y el por qué? Bueno, podemos leer en Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. Vamos a buscarlo. Corintios, 1 Corintios 6, 19 al 20. 6, 19 al 20, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, de acuerdo a esta palabra, aquí estamos en el Nuevo Testamento. Aquí esta palabra dice que nuestro cuerpo no es nuestro, que es de Dios. Y por tanto, si nuestro cuerpo es de Dios, nosotros no podemos atentar contra la casa o la morada de Dios. Ese es el caso de un suicida, de alguien que se suicida. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, pero los judíos ortodoxos tenían claro que el suicidio era peor aún que matar a alguien. ¿Recuerdan el mandamiento, no matarás? Ellos entendían que era peor que matar a alguien, porque era atentar contra su propia vida, atentar contra lo que Dios te había dado, y ellos eran celosos en gran manera de los mandamientos, por lo menos de los mandamientos prácticos, de los mandamientos que son visibles. No matarás, no hurtarás, no robarás, no cometerás adulterio. Ellos creían que eso ellos lo cumplían a cabalidad. Entonces suicidarse para ellos lo entendían de una manera severa. Era algo mortal, algo demasiado grave, algo casi aborrecible, aborrecible en gran manera para ellos. Ellos estaban seguros, ellos en su justicia propia creían y le hacían creer a Jesús que ellos estaban seguros que iban para el cielo o el paraíso, según sus justicias y según sus obras que practicaban. Entonces, como ellos estaban seguros que iban al cielo, entonces decían, entonces si Jesús se suicida, él irá al infierno o al Gehenna, que es la forma de hablar de los hebreos, y ellos no estarían ahí de ningún modo de acuerdo a su capacidad, ¿verdad?, de entender las cosas. Ahora, aquí yo hago un pequeño comentario solamente, y el comentario es el siguiente: ¿y qué piensas tú respecto a una persona que se dice, comillas, para mí, ¿verdad?, que se dice, comillas, cristiano y se suicida? ¿Qué pasa con él? Es una pregunta para que tú reflexiones. Hay muchas personas que dicen, pastores, que los he escuchado y me he quedado boquiabierto, que dicen que si un cristiano se suicida, no sé, en una depresión, en un momento X donde se ve confrontado y quizás va a tener una muerte horrible, o va a ser agredido, o va a ser abusado tremendamente y se suicida, ese cristiano va al cielo. La pregunta ¿es eso bíblico? ¿Pasa por la escritura? Particularmente, sin entrar en detalle, creo que no. Ningún cristiano va a atentar contra su vida. Un cristiano, un hijo de Dios nacido de nuevo, no agrede a su prójimo porque ama a su prójimo como a sí mismo. Mucho menos va a atentar
contra la morada del Espíritu Santo que leímos ahí en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Creo que eso es completamente contrario a la Escritura. Y sin entrar en debate, porque no es el tema, simplemente dejo ahí la palabra y la incógnita, la disyuntiva en cada corazón. Para mí, no, jamás puede ir al cielo. Veamos el verso 23 y 24. Y dice, verso 23 y 24, y le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Ahora, vamos a aplicar el verso 21. ¿Qué decía el verso 21? El verso 21 decía, otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Es decir, el Señor les estaba dejando en claro que Él mismo era Dios y que ellos no lo podían recibir. Entonces, el Señor les estaba diciendo que era Dios, me buscaréis y en vuestro pecado moriréis. ¿Recuerdan que dije que era una palabra severa? Que era tremenda la palabra que el Señor les lanzó allí a ellos, por procurar a ellos hacerlo tropezar y caer a Él. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿por qué la palabra es severa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Les está diciendo que como ellos no reciben a Cristo como su Señor, o sea, no lo reciben a Él como Señor y Dios, ellos van a morir en su pecado. Les está dando una profecía, ustedes no se van a salvar, porque el único medio de salvación soy yo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, y no creen en mí. Entonces, donde yo voy, que es al cielo, a la morada de mi Padre, al lugar donde siempre he estado, ustedes no van a estar allí. Y les lanza la profecía de que ellos, ninguno de ellos iba a ser salvo. Ninguno de ellos que creían ser salvos iban a ser salvos. Por eso dice, y en vuestro pecado moriréis. Y usted me dice, tal vez usted está abultando a la palabra, inflando a la palabra, diciendo de más en la Escritura, que la Escritura dice. No. ¿Por qué? Porque Jesús no mintió. Nunca se halló pecado ni engaño en su boca, ni mentira en su boca. Y Él dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde iba Él? Al Padre, al cielo. Y en vuestro pecado moriréis. Pecado moriréis. ¿Qué está diciendo? Que no habría salvación para ellos, que no habría redención de pecado para ellos. Por eso esa palabra era demasiado fuerte para ellos. Tal vez no la entendieron así, porque tanto no creían que Él era Jesús, pero era una profecía que luego se cumpliría en ellos y no habría salvación para ellos. Y no porque Dios no quisiera salvarlo, porque Dios murió por el mundo, por todos aquellos que crean en Él. Pero vea que ellos estaban delante de Él y no creyeron. Y es por fe y para fe, aunque la fe venga de Dios. Seguimos adelante. El verso 25 al 27 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. O sea, que Él era Dios, ¿verdad? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Es decir, Jesús les está diciendo, yo he escuchado a Dios, yo he estado con Dios, yo sé lo que Él dice, yo sé lo que Él habla, yo sé lo que Él enseña. Le está diciendo que Él es un testigo, es el verso de 25 al 27, le está diciendo que Él es un testigo de primera mano. Su mensaje era celestial, por eso ellos no lo podían entender, no era mensaje terrenal, no era mensaje de letra, era mensaje vívido, era mensaje hecho carne, era Él mismo. Jesús les hablaba del poder que Él tenía para juzgar al mundo con verdad, puesto que procedía del verdadero, y Él mismo era la verdad personificada. O sea, Él tenía la suficiente, no solamente cualidades, porque era Dios, sino autoridad para juzgarles con anterioridad y decirles, ustedes no van a encontrar salvación, ustedes van a morir en su pecado, en su necedad, en su religiosidad, buscando ganar el cielo por tus obras. El Señor lo sabía,
Y por eso Él les está hablando con veracidad, con verdad, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús mismo es la verdad personificada. Entonces Él les estaba hablando y les estaba diciendo que el juicio que les había lanzado en el verso 21, que ellos no lo entendieron, era vigente y tenía firmeza, porque le estaba diciendo la verdad misma. Y por supuesto, la verdad no tiene ninguna relación con la mentira, es todo lo contrario. Seguimos adelante, verso 28 al 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Verso 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Dice, les está dando una profecía de cumplimiento cercano. ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál es la profecía que les está dando? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, o sea, cuando lo hayan levantado en aquella cruz. Dice, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Que supondría que le debían reconocer como el Hijo de Dios, pero sabemos que no lo reconocieron ni aún así. Porque Dios dice en su palabra, en el verso 21, que morirían en su pecado. Recalca que el mismo Padre le enseñó y hace y enseña a los demás lo que aprendió del Padre. Ve qué interesante ese verso, ¿verdad? Según, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahora la pregunta es, ¿somos enseñados de parte de Dios a través de la palabra escrita y a través del poder del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad? Ahora la pregunta, para agradar al Padre, su único propósito en cuanto a Jesús era agradar al Padre en todo. Qué gran ejemplo de sumisión y de obediencia. ¿Acaso no es una enseñanza digna a seguir? Pero, como dije en otros vídeos atrás, ya estamos aprendiendo. ¿Qué se nos está enseñando? Jesús vino aquí a cumplir cabalmente todo lo que el Padre le dijo que hiciera o dijera. Ni una sola palabra de Jesús salió de su boca sin que el Padre no la aprobase. Ninguna dirección, no fue a otro lugar donde Dios dijo que fuese. No, donde el Padre dijo que y fuese, fuese. Lo que Dios ponía en su boca que hablar, hablaba. Según el Padre me enseñó, eso yo hago. Porque quiero agradar a Dios. Qué importante que tengamos esa misma perspectiva. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener la misma comitiva, la misma intencionalidad, la misma prestancia, la misma solicitud. Agradar y servir a Dios por encima de toda situación, aún en los momentos más difíciles, y ahí mismo, en los momentos más difíciles, agradar a Dios con mayor ahínco en nuestros corazones, para agradar al Padre. Ahora, yo digo y pregunto, ¿qué sucede cuando agradamos al Padre? ¿Qué sucede? Te dice, bueno, Dios se pone feliz. No, Él está siempre feliz. No, lo que sucede es que la salvación visita a los hombres en la tierra. ¿Cómo? Que visita a los hombres en la tierra, sí. Ve lo que dice el verso 30. Hablando Él estas cosas, muchos, ¿qué dice? Creyeron en Él. Porque veían que lo que Él decía era consecuente con lo que Él hacía. Que Él no predicaba una cosa, enseñaba una cosa y vivía otra. No, Él lo que decía, eso hacía. Era un ejemplo vivificante de la verdad. Caminaba en la verdad, caminaba en la rectitud, caminaba en el temor de Dios, en la obediencia y la voluntad del Padre. Y por defecto, el agradar a Dios trajo salvación en esos momentos y traerá salvación en estos tiempos. Cuando los cristianos nos comportemos como verdaderos hijos de Dios, acatando, haciendo, viviendo, practicando la palabra y las cosas que ella nos pide, veremos cómo muchos pueden llegar a Cristo. Porque ¿sabe qué difiere de que muchos no lleguen a Cristo? ¿Qué impide? ¿Qué estorba? Nuestro testimonio, lastimosamente. El testimonio de muchos cristianos que van por la calle diciendo cristianos. Porque tienen que decirlo. Porque nadie lo ve en ellos. El cristiano verdadero no necesita andar en la calle diciendo que es cristiano. Sus obras,
sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, sus procederes. ¿Quién es en el pueblo? ¿Quién es en su casa? ¿Quién es en su trabajo? ¿Quién es en la oficina? ¿Quién es en sus estudios? ¿Quién es donde quiera que está? Alguien que no se desintegra, alguien que es el mismo en la iglesia que en su trabajo, no cristiano en la iglesia, mundano en el trabajo, no, el mismo. Tal vez no perfecto, por supuesto que no lo hay. Tal vez un poco flaqueante y débil, pero el mismo allá en la iglesia que en su trabajo. Cuando nos dedicamos a agradar a Dios, veremos frutos. Cuando nos dedicamos a servir a Dios, encontraremos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora la palabra es, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿No dice así la escritura? ¿Cómo? ¿Cómo? Creerán si no hay quien les predique. ¿Quién tiene ese llamado? Por supuesto que nosotros, la iglesia. ¿A quién le dio Dios la comisión? Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿No lo dice así la palabra de Dios? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. ¿A quién se le dio esa comisión? ¿No es a ti y a mí? ¿No es acaso para todos los hijos de Dios sin excepción? Ok, aprendamos y hagamos, según dice el verso 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo. Y yo hago siempre lo que a él le agrada. Ahora tú dices, bueno, pero es que Dios nunca lo dejó solo a Jesús. Y a ti y a mí nos dejó solos. No, a los discípulos les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no le rogaré al Padre, entonces el Padre no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, rogaré al Padre y Él enviará al Espíritu Santo, al Consolador, el cual que estará con vosotros cuando, todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces está con nosotros también, no estás solo, como Jesús no estaba solo, no estás solo, estás con el poder del Espíritu Santo en tu vida, estás con el Dios mismo en tu corazón. Por tanto, esfuérzate, esfuérzate en agradar a Dios. Esfuérzate en hacer la voluntad del Padre. ¿Qué aprendemos de la palabra que leímos hoy? ¿Qué aprendemos de estas palabras que el Señor les habló a ellos? Que el Señor tiene el poder y la autoridad y la capacidad para mirar profundamente en nuestros corazones, para dar un juicio con anticipación sin que éste sea un prejuicio, porque Él conoce el futuro. Que muchos de nosotros, desgraciadamente, puede ser que andemos como estas personas, erradas. Tal vez conocemos bastante la escritura, tal vez conocemos algo de teología, pero en la práctica somos un fracaso. Jesús dijo, hagáis todo lo que ellos digan, de acuerdo a la palabra, pero no vivan como ellos viven. Es decir, lo que se les enseñó, lo que se les está enseñando, háganlo, pero no vivan y practiquen lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, dijo Jesús. Y esa es la enseñanza para nosotros. Hacer lo que la palabra nos enseña, hacer lo que Jesús nos enseñó, vivir y agradar a Dios, vivir para servir a Dios, vivir para mostrar a Cristo. No creo que tú quieras, ni yo quiera, que Dios pueda decir lo mismo de ti y de mí que dijo en el verso 21. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Nadie de nosotros quiere eso, ¿verdad? Por tanto, prueba tu corazón, prueba tus caminos, medita cuál es tu andar, medita cuál es tu condición, medita si estás en lo correcto. Ponte a cuenta con Dios, hermano mío, ponte a cuentas con Dios. Deja que Dios escudriñe lo profundo de tu corazón, deja que Él te guíe, deja que un día pueda llamarte por tu nombre y decirte, ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Deja que un día esas palabras alienten tu alma y levanten tu espíritu. Deja que un día el Señor te llame por tu nombre. Mientras tanto, da la gloria a Dios y vive para agradar al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Bendiciones.